Dice así, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ok? En estas últimas semanas, o sea, hace como 3 semanas, que tuvimos un estudio, una disculpa, tengo que hacer una aclaración. ¿Escucha diferente mi voz? Sí, ok. Estábamos ayer pintando y de repente noté que empezó a cambiarme la voz. Mientras terminamos, pasaron 2 horas y ya estaba así. O sea, y no tenía nada de frío, o sea, sé que no fue por, ¿sí? O se me cerró muy, muy feo. Todavía no logro hacer que regrese. Deje eso ayer, o sea, cuando pasaron las 2 horas ya no podía hablar, literal. Entonces ahorita, sí me tomé agua calentita, pero necesito tomar otra, porque sí, sí mejoró. Entonces ahorita, por eso ya puedo hablar, más que se oye raro. Entonces se oye diferente, es lo único. Entonces, no me encanta, pero bueno, es lo que hay. Pero bueno, vamos a continuar, ahora sí. Estamos hablando nosotros en el versículo 2 acerca de la fuente de la liberación del hombre. ¿Sí? Si notan, el versículo dice, la ley del Espíritu de vida te ha libertado. ¿Sí? Te ha libertado. Es la fuente que libera al hombre. ¿Sí? Si notan, eso nos muestra al menos que el hombre primeramente tiene una necesidad de ser libertado. ¿Sí? Hace 4 semanas, en la primera semana del estudio de este versículo 2, estábamos hablando de eso. Veíamos que aquello de lo que tiene que ser liberado el hombre es de la ley del pecado. ¿Sí? Si ustedes notan, el versículo dice, te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Tenemos que saber nosotros de qué tenemos que ser liberados. En el versículo 1, si se regresan a Romanos 8, versículo 1, nos decía que era de la condenación. Pero en este versículo 2 la amplió nuestra visión de qué es lo que yo tengo que ser liberado a la ley del pecado y de la muerte. Y básicamente lo que nos dice eso es que todos cuando nacemos, todos nacemos debajo de una ley. Nacemos sujetos a esa ley, que en otros pasajes se menciona como la ley de las obras. ¿Sí? Y esa ley es que tenemos que vivir nosotros una vida perfecta, una vida aceptable desde que nacemos y a través de esa vida bien realizada, ganarnos una posición de bendición para con Dios. Ahora, sin embargo, lo que sabemos es que todas las personas se encuentran bajo pecado. Y al encontrarse bajo pecado, siempre da como resultado la muerte. Cuando te encuentras debajo de esta ley, siempre vas a dar en condenación. Por eso la ley se llama aquí, versículo 2, la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Pero, sin embargo, notamos, no es la única ley que Dios dio, sino que Dios dio una segunda ley. Esa ley es una ley que fue para liberar. Es una ley que fue entregada por el Espíritu Santo. Es una ley que es efectuada por el Espíritu Santo. Es aplicada por el Espíritu Santo para que tengamos vida. Y esta ley que libera es el Evangelio. Entonces, si yo checo el estudio de hace 2 semanas, les estaba comentando cómo es que yo sé que esta ley de la que está hablando es el Evangelio. ¿Sí? Es una ley que fue entregada por el Espíritu Santo y que está para liberar a cada uno de nosotros. Ahora, si notan el versículo 2, lo que hace no es explicarnos cómo es que nos libera. Eso lo hace el versículo 3 y el versículo 4. ¿Sí? El versículo 3 y 4 nos dicen cómo llegamos a ser liberados por esta ley, que es el Evangelio. Pero lo que hace este versículo 2 es que básicamente se concentra en decirnos cuál es esta ley, en describir esta ley. ¿Sí? Lo hace a través de varias descripciones. Si yo leo otra vez el versículo, dice, es primeramente la ley, ¿sí? Es una ley que tiene que ser obedecida. Es una ley que manda a las personas y les dice, tú tienes que obedecer lo siguiente. Les voy a decir unas cuantas cosas que dice el Evangelio. El Evangelio dice, obedece, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Confiesa con tu boca a Jesús por Señor y cree en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Dice el Evangelio, ven a mí y aborrece hasta tu propia vida. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme.
En verdad les digo que si no comen de la carne del Hijo del Hombre y beben de su sangre, no tienen vida en ustedes. Todas esas son indicaciones, mandatos que se dan en varios versículos de la palabra. Les voy a decir cuáles son. Todos los que dije ahorita fueron Hechos 16:31, Marcos 1:15, Romanos 10:9, Lucas 14:26, Lucas 14:26, ya lo dije, perdón, Juan 6:53 al 59. ¿Sí? Todos mandatos de parte de Dios, de parte de Jesucristo, que dicen, obedezcan este evangelio que yo les estoy entregando. ¿Sí? Entonces, cada uno, si notan, una vez que obedece esta ley, una vez que se encuentra debajo de esta ley, es liberado del pecado y de la muerte. Ahora, esa no es la única forma en la que describe esta ley, sino que notan, describe también a su autor. Entonces dice el versículo, la ley del Espíritu. ¿Sí? Y esas son las dos descripciones grandes que da de este evangelio. Primeramente lo coloca como ley y luego coloca a su autor. Y el resto del versículo, el que hace referencia a esta ley, lo que hace es que describe más grandemente a este autor, ¿sí? Noten, no solamente describe el nombre del autor, sino que también le da una descripción de su carácter del autor, ¿sí? Noten, la ley del Espíritu, su nombre, de vida, su carácter, ¿sí? Y no solamente una descripción de su carácter, sino que también dónde se encuentra este autor, en Cristo Jesús. Entonces tenemos nosotros la última parte de esta descripción, de quién es el autor del Evangelio. Entonces, si notan, el Evangelio bueno, tiene su autoría, perdónenme, es que su fue autorizado, no funciona. Entonces, tiene su autoría el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se describe por ser dador de vida, y aparte de eso, por encontrarse en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, el día de hoy, lo que vamos a hacer en estos minutos que nos quedan, es examinar nosotros a este autor. A este autor. Me tengo que repetir a fuerzas 2 veces las frases. A este autor, porque da 3 características: su identidad, su descripción y su locación. ¿Okay? Esas son las 3 cosas que vamos a ver el día de hoy. Su identidad, su descripción, su locación. No sé por qué soy tan sensible con mi voz. Es que sí, soy bastante. El otro día me tocó enseñar en el ITI y literal se me fue la voz también, pero fue una pesadilla. Pues ese sí requirió a fuerzas que para el té porque no se me oía nada. Entonces como que se cerró por completo. Eso fue hace 3 semanas, pero no sé por qué no me funciona bien a veces. Pero bueno, vamos a ver primeramente su identidad, ¿va? Su identidad. ¿Qué se nos dice de este autor? Se dice que él es el Espíritu, ¿ok? El Espíritu, ¿ok? Noten el versículo. La ley del Espíritu, ¿ok? Ahora, cuando se da esta identidad al Espíritu Santo, se le está dando la definición a él como aquel que es parte de la Trinidad, ¿sí? Esta parte de espíritu es una palabra que se utiliza de forma constante para hacer referencia como un nombre a esta persona que pertenece a la Trinidad, ¿sí? No es lo mismo decir el espíritu que decir un espíritu, ¿sí? Porque cuando se habla de un espíritu se puede dar referencia, por ejemplo, a Dios Padre. Ustedes se acuerdan en Juan, Cristo menciona Dios es espíritu en Juan 4, ¿sí? Pero aquí se le está dando un nombre propio, es el Espíritu, ¿sí? Por eso, cuando dice aquí es del Espíritu. Denme un segundo. Es que está sonando. Del Espíritu, ¿ok? ¿Ok? Se le está colocando a él la capacidad de que le pertenezca algo. En este caso, haciendo referencia a la Escritura, a la ley, ¿sí? Y esto es por 2 razones, amigos.
Dos razones. El Espíritu puede decir que tiene pertenencia sobre la ley de Dios de dos formas. Primeramente, porque es el autor, y segundo, porque es el dador. ¿Sí? Es el autor, porque él coloca cada una de las palabras que se encuentran aquí. Y es el dador, porque él da a través de profetas, a través de evangelistas en las escrituras, a través de reyes, a través de la gran cantidad de autores que hay, él entrega cada una de las escrituras. Y eso se observa de forma grande dentro de la palabra. Chequen, por ejemplo, para la parte de autoría, podemos irnos a Hebreos. Hebreos, hablando de la palabra de David en los Salmos, dice que le pertenece al Espíritu Santo. Chequen, Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 7. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? Dice el versículo 7, dice, citando el Salmo 95, versículo 7, dice, por lo cual dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz. Ahí está citando una escritura que se encuentra, les digo, en el Salmo capítulo 95, ¿sí? Donde estaba hablando David, y no está diciendo en este caso, como dice la escritura, como dice David, no está diciendo eso, está diciendo, como dice el Espíritu Santo, colocando efectivamente la autoría de este versículo y de todas las demás palabras sobre el Espíritu Santo, ¿sí? Y el hecho de que sea un dador también se nota claramente en la escritura. Si yo me voy a segunda de Pedro capítulo 1, puedo observar también que el Espíritu Santo estuvo intensamente envuelto en la escritura de cada una de las palabras de los 40, bueno, más de 40 autores de la palabra de Dios, de los profetas, de los apóstoles. Se nos dice en 2 de Pedro 1:21, dice, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ojo, para hablar de parte de Dios se necesita ser inspirado por el Espíritu Santo. Y se nos dice, la profecía que tenemos nosotros, que es el hablar de Dios, sucedió por la inspiración del Espíritu Santo. De modo que estaba tan intensamente ligado el Espíritu Santo con ellos, que él es un autor, el único, autor que prevalecía en toda la escritura. ¿Sí? Se pasaba de David a Salomón, se pasaba a Jeremías, a Isaías, se pasaba, bueno, antes de eso a Moisés, ¿sí? Pero prevalecía siempre uno solo, el Espíritu Santo. ¿Sí? Y ahora, cuando dice esta palabra inspirados, ¿a lo que se refiere este versículo? Lo que significa esa palabra es llevados, llevados. ¿Sí? Lo que hizo el Espíritu Santo para ser el autor es que llevó cada uno de los segundos de la vida de cada uno de los autores, sus plumas, sus bocas, los eventos, las situaciones que vivían ellos, para que escribieran exactamente lo que el Espíritu quería que escribieran. Y es la forma en la que funcionó, para que él fuera el autor. ¿Sí? Entonces es la forma en la que funciona, que el Espíritu es ambos, el autor y el dador de la Escritura. Sin embargo, cuando vemos este versículo de Romanos 8, si se regresan a Romanos 8, ¿saben qué? Denme 2 segundos y déjenme dar una aplicación que se me vino a la mente ahorita. Hermanos, si veo este versículo de Hebreos, si soy bien honesto, a mí me agarra mucho la atención de Hebreos. Porque creo que muchas veces no notamos esto, que cuando yo estoy leyendo las palabras, estoy leyendo la misma palabra de Dios. ¿Sí? Y como que tendemos, o al menos en mi caso, a despersonalizarla, como a quitarle ese carácter de que está hablando él, Dios mismo, ¿sí? Y a decir simplemente, esta es la verdad,
en vez de decir, esta es la verdad de Dios. Y creo que nunca debemos de perder eso. Si yo estoy leyendo estas palabras, debería poder terminar yo como los presbiterianos, que cuando ellos terminan de leer su escritura, dicen, esta es la palabra de Dios. Ellos dicen, se me olvida cuál es el versículo exacto que dicen, pero dicen un versículo en Pedro, donde dicen, la hierba se seca, se muere todo lo que es orgánico, básicamente, parafraseando, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y eso debería yo de pensar. Acabo de leer los versículos que estoy realizando en mi devocional diario y digo, el Espíritu Santo dijo esto. Él lo colocó por una razón, específicamente desde sus intereses, su voluntad, para que nosotros lo leamos el día de hoy y que aprendamos y que crezcamos en el conocimiento de Dios. ¿Sí? Y pensar en eso como algo extremadamente personal. Si yo pienso en mi padre y cuando él decía alguna lección, pensaba, eso es algo extremadamente importante, tengo que poner atención. Aún más si es el Espíritu Santo, si es mi Padre en los cielos, si es Cristo quien está hablando. ¿Sí? Nunca tengo que perder esto de vista. Ahora, sin embargo, ahora sí continúo, perdónenme. Les estaba comentando. Sin embargo, no creo que se destaque el Espíritu en este pasaje solamente por ser el autor y el dador de la ley, que es el Evangelio, sino creo que se destaca su lugar aquí porque el Espíritu posibilita que nosotros recibamos el Evangelio. Les voy a decir por qué pienso eso. Porque toda ley dada de parte de Dios es revelada a través del Espíritu Santo. O sea, hay una cierta forma en la que yo podría decir, la ley que se dio, que causa muerte para las personas que se quedan en pecado, la ley de Moisés, esa fue revelada por el Espíritu Santo. ¿Sí? No hay ninguna palabra de Dios que no haya sido revelada por el Espíritu Santo. Y sin embargo, aquí se destaca la ley con su relación al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay una diferencia muy grande, abismal, entre la ley de Moisés y la ley que nosotros tenemos aquí presente, el Evangelio. Y es que para que una sea actuada, la ley de Moisés, solamente se dejaba a la persona que la obrara. Pero para que se obre esta ley del Evangelio, se envía también el Espíritu Santo para que entre en el corazón y haga que reciba esta ley. ¿Sí? Porque no hay absolutamente nadie que recibiría una ley de Dios si no viene acompañada del Espíritu Santo, que da la fuerza, que da la voluntad. ¿Sí? Quiero comprobarles eso, primeramente. Romanos capítulo 3, versículo 10 y 11, nos muestran, como muchos otros pasajes, pero este es el que destaca más probablemente, que el hombre no obedece a Dios. ¿Sí? Noten el versículo 10 y 11. Se dicen tres cosas. Se dice primeramente, no hay justo ni aún uno. Eso es, no hay absolutamente nadie que realice o quiera realizar justicia de Dios. Por lo que si se da una ley de Dios, nadie la va a realizar. ¿Sí? Segunda cosa, versículo 11. No hay quien entienda. Ok, no solamente es que no la quieran realizar, que no la realicen, sino que ni siquiera se entiende la ley que se da de parte de Dios. ¿Sí? Y tercera cosa que se dice en el versículo 11, dice, no hay quien busque a Dios. O sea, primeramente las personas no realizan justicia, segundo, las personas no entienden las leyes de Dios, ¿sí? Tercero, no hay nadie que quiera hacer algo que sea para recibir a Dios. Y entonces si se presenta el Evangelio y se presentara por sí solo el Evangelio, cree en Jesucristo. Esta persona, sin el Espíritu Santo, cualquier persona diría, yo no quiero recibir al Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque Él es justo, pero yo no quiero la justicia de Dios. Él diría, yo no entiendo a qué se refieren estas cosas. Él diría, no quiero algo que me va a hacer acercarme a Dios. ¿Sí? El Espíritu tiene que estar
actuando para que sea recibido el evangelio. Y entonces la mayor diferencia entre estas dos leyes, la ley del pecado, la ley dada a través de Moisés y la ley del Espíritu, es cómo se envuelve el Espíritu para efectuar la salvación de la persona. ¿Sí? Esa es la principal diferencia entre estas dos leyes. Por eso se nos dice, y ahora sí vayan a un versículo en 2 Corintios, que el personaje, la persona del Espíritu Santo es extremadamente importante en nuestra salvación. Noten 2 Corintios 3:6. 3:6. 2 Corintios 3:6. 2 Corintios 3:6. Dice, y noten los tres miembros de la Trinidad, ¿ok? Noten, dice, el cual, una disculpa, estoy equivocándome por completo de pasaje. Pensé que le estaba diciendo 1 Pedro 1. Olvídenlo. Vamos a leer ese versículo y luego hacemos lo que les iba a comentar. En 1 Pedro 1. Pero vamos a leer el pasaje, ¿ok? Este pasaje coloca las dos leyes que les dije, por eso es que estaba aquí anotado. Es 2 Corintios 3:6, dice, el cual también nos hizo suficientes como ministros del nuevo pacto. Hay un nuevo pacto, no el pacto de la letra, sino el pacto del Espíritu, porque el pacto de la letra, que es la ley que vino a través de Moisés, mata, pero el pacto del Espíritu da vida. La principal diferencia entre los dos, estaba comentando hace rato, es el envolver del Espíritu para proveer vida. ¿Sí? El pacto de la letra mata, porque se entrega la letra solamente. Pero el pacto del Espíritu se entrega la letra, se entrega el mensaje, pero se entrega el Espíritu que trae vida. ¿Sí? Es la principal diferencia entre los dos. ¿Okay? Ahora sí, noten en 1 Pedro 1 el trabajo de la Trinidad, la obra de la Trinidad. Y si gustan, 1 Pedro 1 se encuentra después de Hebreos, de Santiago, 1 Pedro. Y dice Pedro, al final del versículo 1, dice que para los elegidos Dios actuó de una forma. Ellos fueron, versículo 1 final, fueron elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, primera persona de la Trinidad, por la obra santificadora del Espíritu, ¿sí? Para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. ¿Notan? Hay tres personas, Padre, Espíritu, Jesucristo. Primera de Pedro 1, versículo 1 y 2. El énfasis especial en el versículo 2. Y noten cuál es la obra del Espíritu Santo, que es la que les he estado diciendo. La obra del Espíritu Santo, dice el versículo 2, fue una obra santificadora para obedecer a Jesucristo. ¿Sí? Noten, el Espíritu Santo lo que hizo fue santificar a la persona, a los elegidos, para que ellos respondan en obediencia al Evangelio. O sea, sin la obra de santificación del Espíritu Santo, nadie responde en obediencia. Y todos los que responden en obediencia al Evangelio es porque fueron santificados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Esta obra santificadora, en otras palabras, si lo uno con el versículo pasado que dije, esta obra santificadora es la que da vida a la persona. Es la que hace que el Evangelio sea una palabra de vida. Hermanos, esto es bien grandote, si estoy bien honesto. A mí me emociona un buen, porque eso significa que cuando yo predico el Evangelio, no solo estoy predicando yo palabras. Cuando se predicaba la ley, se estaban predicando palabras. Pero cuando se predica el Evangelio, se está enviando como si fuera un puente para que pase el Espíritu Santo y actúe en la persona y actúe en el creyente. Y por eso hace milagros este Evangelio. Porque cuando yo lo predico y lo predico de forma correcta,
estoy generando ese puente por el que puede pasar el Espíritu Santo, ¿sí? Y efectuar su obra de vida en la persona, ¿sí? Entonces ya tenemos una primera cosa. Primera cosa, su identidad es la del Espíritu Santo, como el dueño, el autor, el dador, el aplicador del Evangelio, ¿sí? Segunda cosa, se nos da una descripción del Espíritu Santo en el versículo 2 de Romanos 8. Romanos 8:2 se da la descripción. El Espíritu de vida. ¿Qué significa que sea de vida? Y ahorita ya empezamos a ver qué significa. Significa que el Espíritu Santo provee la vida espiritual de cada uno de los elegidos para que crean, ¿sí? Primeramente, lo que hace el Espíritu Santo es que provee la vida física de cada uno de nosotros. Él la sustenta cada uno de los segundos de nuestra vida. Si notan, por ejemplo, en el Salmo 104, versículo 30. Salmo 104, versículo 30. Se nos dice que cuando Dios quiere traer vida, lo que hace Él es, versículo 30, envía su espíritu. Son creados los animales, los hombres, ¿sí? Y también la vida en la tierra, de plantas, de todo tipo de ser viviente. Todo sucede por la obra del Espíritu. Pero la obra que más destaca del Espíritu para traer vida es la de dar una segunda vida. Y entonces tenemos versículos que destacan grandemente esto. Y voy a decir varios, voy a decir 4 en específico. Entonces, si gustan, los espero para que busquen, pero son 4, ¿va? Juan 3:5. Juan 3, versículo 5. Juan 3, versículo 5. Dice, en verdad les digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Noten, esto destaca la fuente de la vida. Dice, de la segunda vida, el Espíritu que no nace del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Debemos de nacer de nuevo, y más específicamente nacer del Espíritu. Gracias. Gracias. No, espera. Oye, mira. Pero sí. Ok. Quien no nace del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Okay? Noten, eso destaca la fuente. Siguiente pasaje, Efesios 2:1. Efesios 2:1. Se nos dice en el pasaje, en este caso haciendo referencia a Dios, pero ya sabemos está el Espíritu Santo detrás. Dice, Dios les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Este pasaje destaca el milagro. Estábamos muertos, por eso lo coloco. Estábamos muertos y pasamos a la vida. ¿Qué es eso? Es una resurrección. Entonces no solamente tenemos que nacer de nuevo, Juan 3, sino que también tenemos que ser resucitados, Efesios 2, ¿sí? Tengo que nacer de nuevo, tengo que ser resucitado, tengo que tener una vida nueva. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Si quieren, lo leo ahorita, ya se lo saben, por eso no que lo busquen. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? Las cosas viejas pasaron. Es una nueva creación. ¿Sí? Noten, ahí vemos 3 cosas que se dice tienen que pasar para que uno sea salvo. Uno tiene que nacer de nuevo, uno tiene que resucitar, uno tiene que ser una nueva creación.
Tito capítulo 3, versículo 5. Y ese destaca otra vez el actuar del Espíritu en esto. ¿Sí? Tito 3, 5. Ese sí búsquenlo, porque ese es muy probable que no lo tengamos en la mente. Tito 3, 5. Dice, Dios nos salvó, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Ojo, ¿ahí qué dijo? Ahí dijo regeneración. Y tenemos 4 términos que hacen referencia a nuestra nueva vida. Y estos 4 son efectuados como sinónimos por el Espíritu Santo. ¿Sí? Nos habla de un nuevo nacimiento, una segunda, un segundo nacer, una resurrección, una nueva creación y una regeneración. Se destaca la limpieza, se destaca el milagro, se destaca el hecho de que nosotros somos nuevos, ¿sí? Todo por el obrar del Espíritu Santo. Porque lo que hace el Espíritu Santo es que cuando entra en nosotros, revive en nosotros este espíritu que teníamos que estaba muerto. Les da nuevas afecciones, nuevo amor, nuevo conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Capacidad de conocer a Dios, todo en su acto de traer a la vida. Ese es un milagro extremadamente grande y que deberíamos destacar nosotros, como este actuar del Espíritu Santo para traer vida. ¿Ok? Aplicación. El Espíritu Santo, que es nuestra fuente de vida, nunca debería de ser subestimado. ¿Sí? Él es quien comienza nuestra nueva vida. Él es quien la sostiene el día de hoy. ¿Sí? Por su fuerza y su poder, estamos vivos el día de hoy. Entonces yo no tengo que hacer nunca menos a esta tercera persona de la Trinidad, sino que tengo que agradecer grandemente a Dios por el actuar tan grande que ha realizado para traerme a la vida a través de su Espíritu Santo. ¿Sí? Y tengo que depender de él el día de hoy. Y para eso quiero que vean un versículo que está en Efesios 3:16. Tengo que depender de su poder para sostener mi vida el día de hoy. Y eso es una verdad también vista en grandes partes de la Escritura. Ahorita vamos a observar un versículo, pero en Efesios 3:16 se nos dice, les ruego, en este caso está hablando Pablo, a Dios, y le dice, les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. 3:16. Le ruego a Dios que sean fortalecidos por el poder, por su Espíritu. Así tenemos que decir nosotros en nuestras oraciones, Dios, te ruego que sea fortalecido yo con poder por tu Espíritu, para que luche contra el pecado, para que yo ande en mi vida de una forma agradable a ti. ¿Sí? Lo que va a ser el resto del pasaje de Romanos 8 es que nos va a destacar grandemente el actuar de este Espíritu Santo. Primeramente, este versículo lo está destacando como el autor de la palabra y el dador de vida que inicia la vida de cada uno de nosotros. Pero los siguientes versículos de Romanos 8, que mencionan 20 veces al Espíritu Santo, van a mencionar, por ejemplo, que, denme 2 segundos, nada más me hallo bien en mi, que Él es el que hace miembros de Cristo, que es la marca fundamental de pertenecer a Cristo. Se va a decir, por ejemplo, si ustedes no tienen a su Espíritu, no le pertenecen. Es la marca fundamental de pertenecer a Cristo, el sello de ser de Dios. ¿Sí? Se va a decir que Él posibilita la lucha en contra del pecado. Si ustedes a través del Espíritu asesinan al pecado,
entonces tienen vida. Se va a decir también que Él nos ayuda a llamarle a Dios Padre, ¿sí? Porque Él intercede por nosotros para que podamos decir Padre, Abba Padre, ¿sí? Y Él es el mediador de nuestras oraciones, porque Él intercede cuando nosotros nos encontramos en debilidad, porque no sabemos qué orar, ¿sí? Pero Él intercede con gemidos que son imposibles de reconocer, que es lo que están diciendo, para dar la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces es una obra grande del Espíritu Santo. Y ahorita apenas estamos comenzando a observar la superficie, ¿sí? Pero quiero que veamos entonces que esta persona de la Trinidad es de extrema importancia. ¿Ok? Última parte, último punto. Noten su locación, la locación del Espíritu Santo. Si vamos otra vez a Romanos 8, y si quieren no se muevan, quédense en donde nos encontramos. ¿Dónde están ahorita, por cierto? En Efesios 3. Ok, muévanse a Tito 3. Pero les digo la locación, ¿ok? La locación es en Cristo Jesús. Dice el versículo Romanos 8:2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Sí? El Espíritu que se encuentra en Cristo. ¿Ahora qué se refiere con eso? Y básicamente lo que se refiere con que el Espíritu está en Cristo Jesús es que destaca dónde los creyentes tienen acceso a este Espíritu Santo. Para que tú y yo tengamos acceso a que se reciba este Espíritu Santo, habite en nosotros, necesitamos estar en Cristo Jesús. ¿Sí? Noten el versículo de Tito 3, versículo 5, lo leímos hace rato, si se acuerdan. Voy a volver a leer, pero ahora noten lo que agrega el versículo 6 en relación a Cristo. ¿Ok? Leo el versículo 5, dice, parte final. Bueno, parte del inicio mejor, y luego ya al final. Dice, versículo 5, Él nos salvó a la mitad por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Dios nos salvó por medio de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Versículo 6, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Está diciendo, Dios derramó el Espíritu Santo para que nos regenerara a través de Cristo Jesús, a través de lo que hizo en Cristo Jesús, a través de nuestra unión con Cristo Jesús, nosotros recibimos al Espíritu Santo. Y tenemos el día de hoy la capacidad de depender del mismo poder que lo resucitó a Él para nuestra santificación, para nuestra lucha constante con el pecado. Porque lo que sucedió, hermanos, es que cuando Cristo murió, Él ascendió con un mérito extremadamente grande. Fue coronado. Y una vez que fue coronado, se le dio todo. Y Él entregó a su Espíritu Santo. Lo envió para que todos los creyentes, todos los elegidos, tengamos vida. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros el medio por el cual llegamos a disfrutar de esta gracia tan grande que es la obra del Espíritu Santo. Pues hermanos, vamos a terminar recordando las aplicaciones y vamos a terminar orando, ¿va? Les comenté, tenemos que darnos cuenta que el autor de cada una de las partes de la Escritura es el Espíritu Santo. Y no ignorar que cuando yo leo las palabras de la Escritura, estoy escuchando la misma voz de Él, de Dios, ¿sí? Y Él está hablando con una intención, con un motivo para cada uno de nosotros, que seamos traídos de vuelta a la voluntad de Dios. Nos habla como aquel que quiere guiarnos y coloca una guía perfecta. No cerremos nuestros oídos a escuchar su voz, ¿sí? Segunda cosa, les comenté también que
el poder del Espíritu Santo es aquel que nos trae a nosotros a recibir el Evangelio. Por tanto, si yo voy y predico el Evangelio, tengo que depender de que el Espíritu Santo se encuentra ahí. Pablo decía, yo voy y les predico a ustedes, pero no solamente el mensaje, sino que voy con poder de Dios, porque tiene que estar obrando ahí mis palabras y el Espíritu Santo, el Evangelio y el Espíritu, para que sean salvas las personas. Entonces, nunca voy a dejar de lado, por ejemplo, la oración, cuando yo me acerco a predicarle a alguien. Yo voy, sé que voy a hablar con él, o se me llega de imprevisto, oro dentro de mi ser, ¿sí? Termino de hablar con él, me estoy retirando, oro dentro de mi ser, que el Espíritu Santo haya estado ahí, ¿sí? No puedo dejar nunca al Espíritu Santo de lado cuando me acerco a la palabra de Dios tampoco. Y entonces, si yo voy en mi estudio bíblico, también oro para que el Espíritu Santo esté ahí, como mi guía, como mi instructor, como aquel que me abre los ojos, ¿sí? Y última cosa, tenemos que recordar, nunca minimizar el valor de la obra de aquel que nos salvó, porque los tres, la Trinidad entera, está envuelta en nuestra salvación. Y yo no voy a poder acercarme a Dios si me deshago de su actuar. Tengo que acercarme a Dios y agradecer por completo por su obra como Padre, como Hijo y como su Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a terminar orando. Padre, gracias porque nos permites en este día estar acercándonos a ti. Gracias porque tú nos has provisto de un espíritu que no merecíamos, que llegó a nosotros por la obra tan grandiosamente costosa de tu Hijo Jesucristo. Y que podamos agradecer cómo es que obra en nosotros, a través de acercarnos más a ti, a través de hacer efectivo y procurar aceptar todas sus obras. Padre, que nosotros dependamos de Él de forma constante cada uno de los días de nuestra vida, que actuemos de forma acorde a lo que ha obrado en cada uno de nosotros, que no lo entristezcamos, que no busquemos nosotros rechazar esta obra que nos ofrece de resurrección para cada una de nuestras vidas, de santificación, sino permítenos a nosotros darnos cuenta que Él obra con un poder extremadamente grande, valioso, del que podemos depender, del que tenemos que depender, si queremos estar nosotros a tu lado. Padre, gracias porque tú obras cada una de las partes de nuestra salvación y no esperas a que nosotros actuemos para tu obra. Te pido que tú nos sustentes en esta vida hasta llegar a la siguiente y que todo sea para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.